La Rioja pisa el acelerador y anima el ritmo de vacunación. Rioja Forum acoge una inoculación masiva a los mayores de 80 años. La vacuna sigue siendo la mejor de las esperanzas para ir paso a paso hasta la ansiada normalidad. A ver, cariño, ahí voy yo, ¿eh? Es un mensajito de nada más. ¡Ay, ya está! ¡Hombre! Ya. Bienvenidos a 7 Magazine. Mientras cruzamos los dedos para ver cómo se comportará la cuarta ola, cuál será su incidencia y virulencia, la vacunación va acelerando su ritmo. Enseguida lo vamos a ver en nuestra mesa de actualidad y también nos iremos hasta los colegios para hablar de Internet seguro. Policía Nacional visita los centros escolares para alertar de los peligros de un mal uso de la red. Mi compañero Oscar, luego con algún chaval a ver si se anima. Y el grupo de teatro riojano La Garnacha está de enhorabuena. Ha sido el gran triunfador del Festival Nacional de Teatro Martín Arjona en Sevilla. Ha ganado 6 de los principales premios. Aquí comienza 7 Magazine. Aquí comienza 7 Magazine en la City de La Rioja, en esta jornada de miércoles en la que arrancamos con nuestra mesa de actualidad con dos de nuestros habituales, con Juan Nieto. Hola, Juan. Buenas y soleadas tardes, Silvia. ¿Qué tal? ¿Te ha dado tiempo a descansar estas vacaciones? Sí, la verdad es que sí, ha hecho buen tiempo. Bueno, no hemos ido muy lejos, pero ha estado bien. Ha estado bien. Víctor Zurrunero, hola, ¿qué tal, Víctor? Hola, Silvia, buenas tardes. ¿Has descansado tú también? Sí, nos ha servido para desconectar un poquillo. Bueno, y ya estamos de nuevo de vuelta a la rutina. Parece que no sé si cambian las cosas, si esta vuelta te la esperabas así con los datos de la cuarta ola, Víctor, o es como imaginábamos que iba a ser la vuelta de la Semana Santa, o es que todavía tienen que pasar días. Para comprobar el efecto de la Semana Santa hay que esperar, al menos ya sabes que en 10, 14 días hay que esperar para ver realmente el efecto que han tenido esos 5 días festivos en nuestra comunidad. Es verdad que en estos momentos la pandemia está como una especie de fase de meseta, la incidencia acumulada subió mucho desde la semana pasada, pero se ha estabilizado en torno a los 180 casos, 183 era la marca de hoy. Lo que más preocupa, como siempre, es la presión asistencial, que ha repuntado un poco si tenemos en cuenta los últimos datos publicados por Sanidad, que fueron del miércoles 31 de marzo, que estaban con 60 personas ingresadas, había 43, creo recordar, o 48 me parece, cuando nos fuimos de Semana Santa. Será el indicador que hay que vigilar más, cómo evoluciona esa presión asistencial y esa UCI, que no olvidemos que está por encima del 60% de ocupación. Hay que esperar, ¿verdad, Juan? Eso es lo que parece. Esperaremos 10 días para ver cómo se comporta esta cuarta ola. Recordaba al doctor Simón que dijo que podría ser olita. ¿Tú eres de los que la ves así? Bueno, a mí me gustaría que fuera olita, pero para ser olita tenemos que pararla ya. Es decir, yo creo, en mi humilde opinión, en el momento en que dejas de bajar, sobre todo cuando estás en números que todavía son altos, hay que anticiparse a las medidas. Entiendo que son duras, pero sigo sin entender cómo estamos esperando a que sea ya la ola para ser más drásticos en las medidas. Honestamente creo que hay que anticiparse. En este caso, La Rioja, ha habido comparecencia de la presidenta de Concha Andreu sobre los cambios de fase, ese famoso semáforo COVID. Ahora lo vamos a ver, porque la presión asistencial, Víctor, lo reflejabas antes, sigue siendo importante en nuestra comunidad. Sí, la presidenta ha hecho referencia precisamente a la importancia, ¿no?, de esa presión asistencial que puede crecer si aumenta esos contagios con la cuarta ola. Lo que más hay que vigilar, decíamos, la UCI está al 62% de ocupación, es mucha presión para esa unidad de críticos, y hay que ver si el efecto de las vacunas, cómo va progresando todo, y si conseguimos que, aunque suban los contagios no sean excesivamente graves y por tanto no requieran
tanto un porcentaje tan alto de hospitalización como, por ejemplo, en la primera ola o en la tercera, ¿no? Precisamente la presión asistencial es uno de los parámetros que marca los datos que van a ir en ese semáforo COVID, sobre el que hay novedades en La Rioja. Esto es lo que decía la presidenta Concha Andreu esta mañana. Se mantiene el nivel 3 para el conjunto de la comunidad autónoma. Se mantienen los niveles que se aprobaron la semana pasada, el nivel 6 en Cervera del Río Alhama y el barrio de Valverde, el nivel 5 en Autol y Pradejón y el nivel 4 en Arnedo. Y dada la tendencia que han presentado en la última semana las localidades de Nájera con una IA7 de 224,74 por cada 100.000 o la incidencia acumulada 14 de 261 y Calahorra con una incidencia acumulada 7 de 210 y una incidencia acumulada 14 de 342, también pasan a nivel 4 del plan de medidas según indicadores que tenemos establecido y lo harán a partir de este viernes 9 de abril a las 00 horas. Bueno, pues ahí estaba lo que comentaba la presidenta. Calahorra y Nájera, los datos no son nada buenos y vuelven a subir en ese escalafón, en ese semáforo COVID, Víctor. Pues sí, me da la sensación de que el Gobierno de La Rioja, esto es una opinión mía, pero yo creo que está intentando ser bastante más quirúrgico con estas medidas, intentando tomarlas a nivel municipal en esos territorios donde la incidencia acumulada se está elevando excesivamente. Imagino que para intentar mantener esa balanza tan difícil, ese equilibrio tan complicado entre la economía y la salud. Es verdad que La Rioja se va a mantener en el nivel 3, algunos esperaban que igual podríamos retroceder al nivel 4, estaba esa recomendación por encima de los 150 casos de incidencia acumulada, cerrar el interior de los bares, que han hecho algunas comunidades como creo que Navarra. En La Rioja parece que de momento no, se va a mantener esos aforos del 50% en toda la comunidad, excepto en estas localidades como Calahorra y Nájera, que a partir de ahora entrarán en el nivel 4 y reducirán sus aforos del 50% que actualmente hasta un tercio. Se unen así a Arnedo, que también está en el nivel 4, como escuchábamos a la presidenta, y Autol y Pradejón en el nivel 5 y Cervera y Valverde en el nivel 6. Yo creo que son medidas como más quirúrgicas, más puntuales, para intentar controlar la situación de una manera un poco más delicada, ¿no? Puede ser una estrategia que se mantendrá hasta que acabe ese final de estado de alarma, que luego lo vamos a ver, Juan. Efectivamente, es una buena idea y además es algo que yo he dicho muchas veces, que hay que ser más quirúrgico, pero creo que en una comunidad autónoma donde el peso de Logroño es tan fuerte y sobre todo al final, o todo el mundo, o los de Logroño trabajan en todos los sitios y tal, yo creo que ahí no vendría mal eso, un puntito más de prudencia a nivel global, repito, para no tener que lamentar, si es que esto es evidente. A partir de ahí, pues bueno, con esos pequeños ajustes, ver cuál es la evolución e intentar avanzar. Lo que ya sabemos es que la vacunación ha arrancado de manera masiva en Rioja Forum, que se va a alargar durante toda la semana. 7.500 riojanos que van a recibir la primera dosis en el mayor dispositivo de vacunación montado hasta el momento en La Rioja. Venimos encantadísimos a vacunarnos. Estábamos esperando el momento que llegara. ¿Pero las han llamado como...? No, por SMS. Ajá. Sí, a los dos. Después nos han vuelto a llamar para confirmarlo. Muy bien, sí. ¿Y qué le parece este sitio que han elegido? Bien, bien. Igual le hubiera dado... Igual me hubiera importado un sitio que otro. Lo importante pero es vacunar, ¿no? Eso, y tanto. Y que no me duela. Estupendamente, estaba deseando. Y pendientes, yo salía a la calle con el móvil, lo poco que salía, que casi no salía casi nada. Hemos montado un dispositivo con 23 enfermeras en el que tenemos 10 puestos de vacunación. Lo que hacemos es, se realizan las citaciones de las personas, acuden aquí, registramos su vacuna y procedemos a administrarle la vacuna. Es el más grande que se ha montado en La Rioja. Hoy vamos a vacunar 1.500 personas. Necesitamos un espacio amplio, que esté bien iluminado, que tenga zona de aparcamiento y en el que podamos vacunar a las personas y garantizar en la medida de lo posible su confort. Este lugar reúne todos esos requisitos. La verdad es que bastante rápido. Llevamos la experiencia de todas el resto de zonas básicas de salud que hemos montando el mismo dispositivo un poquito más pequeño y la verdad es que bastante bien. Es un dispositivo específico para vacunar el mayor número de cantidad de personas posible en un mismo día. No me he enterado, muy bien pinchado. Es buena profesional. Ahora bien,
Ya veremos después. Puede molestar el brazo después de la vacunación, ¿vale? Le puede doler la cabeza, dolor muscular, incluso alguna décima de fiebre. Si tuviera más de 38 se puede tomar un paracetamol. Nada, ni tengo fiebre, ni he tenido, y ni voy a tener. Ahora más tranquilita y para casita. Bueno, pues algunos de los más vulnerables, poco a poco esa vacunación que va acelerándose en La Rioja, decíamos el mayor dispositivo de vacunación hasta ahora puesto en marcha en La Rioja. Juan. Pues bienvenido sea, en este sentido parece que la cantidad de vacunas, al menos de momento, va a dejar de ser un problema, es decir, estamos recibiendo por fin muchas vacunas, así que efectivamente hay que correr en la vacunación. Desde el punto de vista personal, pues al final uno se guía un poco por las sensaciones de lo que le pasa alrededor, ¿vale? Entonces, hasta hace 3 semanas, pues nadie de mi entorno se estaba vacunando, están pasando estas cosas, y ahora, pues en estos últimos días, pues empiezas a ver, a conocer, y entonces, bueno, eso al final también es una muy buena noticia. Por otro lado, también ha dado la casualidad de que a mi hija pequeña la han vacunado de una vacuna normal, de las de toda la vida, la trivalente, y ha tenido muchas más molestias que mi mujer, a la que le han vacunado de AstraZeneca, y apenas ha tenido molestias. Así que, bueno, las vacunas a veces pueden tener efectos secundarios, pero los beneficios son mucho mayores, y por lo tanto está muy bien que esta vez se siga vacunando a buen ritmo. La sensación de que parece que llega por fin la vacunación masiva, no solo esta imagen que estamos viendo en Rioja Forum, auditorios, palacios de congresos, el Wanda Metropolitano en Madrid, se está llenando España de apoyar y de arrancar esa carrera hacia la vacunación. Víctor. Yo creo que la imagen de Rioja Forum que se producía ayer es la imagen que estábamos todo el mundo esperando, ¿no? Ese gran dispositivo para poder vacunar a mucha gente. Rioja Forum más o menos se estima que unas 1.500 personas al día, unas 200 personas a la hora, ¿no? Y es el ritmo que todos queremos para intentar llegar a ese objetivo. Esta mañana la presidenta del Gobierno seguía apostando por ese objetivo de alcanzar el final del verano con el 70% de la población, esa inmunidad de rebaño que nos haría todas las cosas un poco más fáciles, así que esperemos. Yo creo que el gran empujón lo vamos a recibir cuando llegue Janssen, que es una sola dosis, y ahí se va a notar muy rápido el aumento de la inmunización por la vacuna. De ese empujón hablaba ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que comparecía para decir que prevé que 33 millones de españoles estén vacunados a finales del mes de agosto. Por tanto, les anuncio que en total tenemos contratadas más de 87 millones de dosis para recibir entre el mes de abril y el mes de septiembre. Repito, 87 millones de dosis para recibir entre el mes de abril y el mes de septiembre. ¿Esto qué nos va a permitir? Nos va a permitir asegurar que cualquier compatriota que lo desee podrá ser vacunado en este periodo. 33 millones, y decía que era el escenario más conservador. Juan, ¿tú lo ves así? Bueno, pues por desgracia hemos tenido tantas veces que no son precisos o que tiran balones fuera, que cuesta que nos transmitan esa confianza. Yo, bueno, espero y deseo que sea así, pero prefiero que sigan haciendo cosas y que sigamos haciendo cosas para este escenario y para los siguientes, ¿vale? Escenario conservador, bueno, pues yo prefiero que se invierta dinero en las vacunas españolas, aunque vayan a salir dentro de 2 años, pero mejor si salen dentro de 1 año y medio. Preferiría que se empujara para que la Sputnik también estuviera disponible, para que todo el arsenal esté disponible. No son trabajos incompatibles, y creo que en ese sentido yo estaría más tranquilo. Bueno, parece que ahora ese calendario del 70% vacunados, esos 33 millones de dosis, decía Pedro Sánchez eso, que era un escenario conservador, o sea que era optimista 100%. Bueno, el presidente es optimista, también es verdad que es el mensaje que tiene que mandar. Hay que tener en cuenta que de la vacunación depende no solamente la alegría de las personas que podamos movernos, sino la parte fundamental económica. Hay muchos sectores, entre ellos el turismo, la hostelería, las agencias de viajes, que están esperando esa nueva normalidad y esa libertad de movimientos y poder recuperar un poco el ritmo habitual de antes de la pandemia, y la clave está en la vacunación. Yo creo que
un mensaje del presidente del gobierno diciendo no se va a conseguir el objetivo cuando todavía faltan 6 meses, pues sería un mensaje erróneo, ¿no? Yo creo que hay que ser, no sé si optimistas, excesivamente optimistas. Él dice que es conservador, yo creo que es optimista, el 70% para septiembre ya me parece optimista, pero en cualquier caso, como tampoco depende excesivamente de los gobiernos, depende del flujo de las farmacéuticas, de que esos 85 millones de dosis que ha dicho Pedro Sánchez que están compradas o apalabradas por el gobierno de España lleguen finalmente a nuestro país. Y como decía esta mañana la presidenta del gobierno, las instalaciones hay que tenerlas también preparadas, ¿no? Para que según vayan llegando esas dosis se vayan poniendo. Entonces yo creo que cada uno tiene que cumplir su parte, el gobierno que se asegure de que se pueden distribuir las que vayan llegando y la Unión Europea que luche por tener el mayor número de dosis posibles. Bueno, no os voy a preguntar sobre el tema de AstraZeneca porque está por ver, hay muchas cosas en el aire sobre la situación de AstraZeneca. Hemos visto que hoy la vacunación se paralizaba en Castilla y León, veremos cómo evoluciona el resto de días porque desde luego esto va a traer cola. Lo que ya sabemos es que la farmacéutica AstraZeneca y la Universidad de Oxford han pausado el ensayo de una vacuna contra la COVID-19 para niños. La farmacéutica AstraZeneca y la Universidad de Oxford han pausado el ensayo de una vacuna contra la COVID-19 para niños, mientras la Autoridad Reguladora de Fármacos de Reino Unido analiza la posible relación del inmunizador con trombosis en adultos. Desde la Universidad de Oxford han aclarado que los investigadores no albergan preocupaciones sobre la seguridad del ensayo en sí, pero han matizado que se inclinan por esperar hasta que haya más información en este sentido. El ensayo del inmunizador para niños que comenzó en febrero cuenta con unos 300 voluntarios. En concreto, se evalúa si el fármaco produce una respuesta inmune fuerte contra la COVID-19 en niños de entre 6 y 17 años. La pausa del estudio tiene lugar después de que un responsable de la Agencia Europea del Medicamento haya confirmado una asociación entre la vacuna de AstraZeneca y Oxford y los eventos trombóticos que están experimentando algunos vacunados. Se espera que la EMA, cuyo comité de seguridad aún no ha llegado a una conclusión y continúa el análisis, y la autoridad reguladora británica se pronuncien sobre el asunto en los próximos días. La EMA, la Agencia Europea del Medicamento, que tiene trabajo estos días, sin dudas tenemos el foco puesto en las vacunas, Juan, porque desde luego es la esperanza en la que todos nos miramos. Sí, aquí la parte buena es que por lo menos de momento el Ministerio en España ha decidido esperar al informe y no se ha dejado contagiar un poco por el barullo y el ruido, y eso creo que es una buena noticia. Bueno, pues veremos cómo evoluciona. Más cosas sobre la comparecencia del presidente del Gobierno que hacía ayer. Fue claro en su comparecencia tras el Consejo de Ministros y el objetivo, decía, es que el 9 de mayo termine el estado de alarma. Creo que esa cogobernanza es el reconocimiento expreso del título octavo de cuáles son las competencias que tienen todas y cada una de las comunidades autónomas en materia sanitaria, por poner el caso, pero también en educación, en dependencia, en el cuidado de las residencias de mayores y, por tanto, también en el despliegue de la vacunación. Lo que sí que le digo es que el objetivo del Gobierno de España es que una vez vencido el plazo del 9 de mayo y, por tanto, del estado de alarma, no sea necesario prorrogar más el estado de alarma. Y, por tanto, continuar con este sistema y este mecanismo de cogobernanza, donde el Consejo Interterritorial, donde está representado el Ministerio de Sanidad y también los consejeros y consejeras de Sanidad de todas y cada una de las comunidades autónomas, podamos seguir respondiendo a cualquier tipo de rebrote que haya en nuestro país y, por supuesto, también al proceso de vacunación en el que estamos inmersos. Por tanto, lo que queremos es que el 9 de mayo sea el punto y final al estado de alarma. Ese es nuestro objetivo, ese es nuestro propósito y para eso trabajamos. Bueno, pues fue firme el presidente del Gobierno, aquí no titubeó, 9 de mayo parece que sí, muy mal tendrían que ir las cosas. Yo creo que tenía que haber titubeado más, porque ¿sí? Sin conocer el escenario en el que podremos estar a principios de mayo, yo creo que todo el mundo en el fondo entiende que si decae el estado de alarma es un paso más hacia esa nueva normalidad y hacia recuperar un poco nuestra vida anterior, pero yo sí que creo que hay que ser muy, muy prudentes porque no sabemos cómo se va a comportar el virus, no sabemos cómo va a afectar la variante británica a España, no sabemos cómo vamos a estar a primeros de mayo, ¿no? Yo creo que si la situación está controlada se puede perfectamente levantar el estado de alarma, pero bueno, yo hasta principios de mayo creo que es difícil aventurarse porque si la situación epidemiológica es complicada va a ser difícil modificar el estado de alarma en el sentido de que el estado de alarma se pone para que las comunidades autónomas puedan establecer restricciones a la movilidad, el toque de queda nocturno, los cierres perimetrales
y tengan una cobertura jurídica. Si ese estado de alarma no está, podría pasar lo que pasó ya en el estado de la nueva normalidad en verano, que algunas decisiones podrían ser reclamadas a la justicia. Entonces, a ver cómo se articula un poco la cogobernanza de la que hablaba Pedro Sánchez y esa capacidad de las comunidades autónomas para establecer medidas concretas cuando la situación lo requiera. Desde luego abre un escenario que en lo judicial podría ser interesante. Juan, ¿a ti te sorprendió que fuera también tan contundente con no moverse en esta fecha? Es que digo exactamente lo mismo que Víctor, solo que si en la cantidad de vacunas hemos querido ser generosos en el sentido de que hay mucha incertidumbre, esperamos, queremos, pero es que el 9 de mayo está muy cerca. Parece que la curva está remontando. Tenemos una presión hospitalaria, tenemos una presión UCI altísima. Pues lo único que me genera es intranquilidad y desconfianza, porque volvemos a lo anterior. No me está diciendo qué es lo que está haciendo para dar el siguiente paso. Los expertos jurídicos han dicho desde el principio que hay una ley de emergencias sanitarias que podría dar cobertura si se modifica, pero que ahora mismo se ha tenido que decretar el estado de alarma porque no hay otro mecanismo jurídico. Bueno, llevamos más de un año, o sea que y se toman medidas. Entonces, dígame cómo va a sustituir el estado de alarma, qué otros mecanismos extra va a poner, y no me diga que su objetivo, pero para lograr su objetivo tendrá usted que hacer los deberes. No es un brindis al sol. Porque efectivamente si no nos metemos en un pantanal jurídico que no solo ayuda, sino que genera mucha más incertidumbre e inseguridad. Así que, volviendo a lo de antes, si me dice mi objetivo es este y voy a hacer este paso para resolverlo, pues entonces me transmitiría mucha más confianza. Y si además, cuando él dice eso, todos los presidentes autonómicos me dicen, efectivamente, qué bien ha hablado nuestro presidente porque vamos a hacer esto, pero si lo que oímos después es un coro de gallos donde cada presidente dice, uy, qué horror, y por qué a mí no, y por qué a mí no me preguntó, pues yo creo que sí, pues yo creo que no, pues frente a esa supuesta seguridad, lo que nos está transmitiendo en un análisis es, desconfianza. Veremos entonces cómo desde luego va la situación, si ese 9 de mayo puede ser ese escenario en el que podríamos a concluir el estado de alarma. Mientras también, mensaje para aquellos que se saltan las normas, las fiestas ilegales, que cada fin de semana Víctor, policía, todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado vuelven a darnos a los periodistas esa noticia de cuántas fiestas ilegales, cuántas propuestas de sanción, todos los fines de semana. Yo no sé si ahí tendríamos que darle una vuelta en cuanto a las sanciones o de qué manera se puede mandar un mensaje más contundente a la sociedad, a esa cierta parte de la sociedad que es mínima, pero cuyo ejemplo es nefasto y el riesgo que corremos todos por estos comportamientos también es muy alto. Yo creo que habría que buscar la manera para que estas cosas no quedaran. Entiendo que son propuestas de sanción, que luego lleva un camino, ¿no? Pero bueno, a veces creo que alguna parte de la sociedad percibe que no pasa nada, que no tiene excesivas consecuencias, ¿no? Cuando son cosas muy graves, primero porque te está saltando la normativa que estamos cumpliendo la inmensa mayoría de los riojanos con el sacrificio y el hastío que nos conlleva la situación, y luego porque tiene un riesgo para la salud de los demás muy importante. Desde luego que sí, que juegan con la salud de absolutamente todos, Juan. Efectivamente, ahí tenemos que buscar medidas más visibles o más inmediatas. El otro día mis hijos decían, trabajo social, que limpien, que hagan cosas, ¿vale? Porque el efecto que queremos claramente no es recaudar, ¿vale? Entonces tenemos que ver de qué manera, y otra vez habría que probablemente recurrir a medidas legales para hacer frente a eso de una manera mucho más ágil, mediante un tipo de modificación legislativa que permitiera eso, que la sanción fuera inmediata, ejemplar, para que fuera disuasorio a medio y largo plazo, que es lo que más nos importa. Hablaba Juan de recaudar, bueno, lo que llega ya también es la declaración de la renta, la campaña de la declaración de la renta que se inicia desde hoy mismo y que ya pueden hacer su declaración de la renta.
Los ERTEs vuelven a ser protagonistas, esta vez en la campaña de la declaración de la renta 2021, y ahora millones de trabajadores tendrán que tributar por recibirlos. Van a tener que hacer frente a una declaración superior a la que es la normal, teniendo que pagarle a Hacienda. Con unos ingresos inferiores a 22.000 euros y siempre y cuando el importe recibido por un segundo pagador no supere los 1.500 euros, no es necesario presentar la declaración de la renta. Sin embargo, la situación real en que nos encontramos este año 2020, que tributa en el 2021, es que los trabajadores han recibido rentas de 2 o más empleadores. Y estas rentas superan los límites de 1.500 euros y posiblemente el límite de 22.000 euros. Con lo cual van a tener obligación de presentar declaración de renta sí o sí, que en otros casos no lo hubieran tenido que hacer. Pagos erróneos y 0 retenciones por parte del SEPE, que ahora tiene consecuencias negativas en la declaración. Esa suma de retenciones 0 es la que va a hacer que los pagos en renta normalmente ahora, yo he previsto que la gente tendrá que pagar entre 1.500 y 2.500 euros en general, en términos de rentas medias bajas. Además, hay quienes han incorporado al trabajo y siguen cobrando el ERTE. Se va a encontrar que va a tener que hacer un pago de una renta que no le corresponde. Posteriormente va a tener que solicitar al SEPE que le regularice la situación y devolver el ingreso que ha percibido incorrecto. Y en tercera fase tendrá que presentar una nueva declaración corrigiendo la inicial y solicitando los ingresos que ha pagado Hacienda por demás. Y frente a esta situación, ¿qué podemos hacer? Nosotros recomendamos y aconsejamos a los trabajadores que no presenten la declaración al principio del plazo, que esperen a agotar el plazo para que dé tiempo a que el SEPE y Hacienda regularicen la situación y puedan presentar una única declaración. Este año, como novedad, se amplía el plazo de tiempo para devolver el dinero a Hacienda. Establecido un plazo de 6 meses para poder fraccionar la deuda, que hay que solicitarlos voluntariamente, acabarían en diciembre del 21. Lo que no cambia es que el 30 de junio termina la campaña de la declaración de la renta. Bueno, pues ahí estaban algunas de las novedades de la declaración de la renta de este año, en la que desde luego entran en juego de manera importante los ERTE. Sí, bueno, hay que decir que la ley tributaria es la que es, me refiero, que ahora afecta a más gente porque los ERTEs han afectado a muchísimas personas, pero la ley tributaria del segundo pagador, por el que baja el mínimo obligatorio, ya estaba ahí, afectaba a gente, por ejemplo, que se quedaba sin empleo y cobraba una prestación por desempleo en el mismo año. Lo que pasa que es verdad que para muchas personas en una situación económica complicada, en un año muy difícil, pues ahora va a tener que pagar a Hacienda, porque ya sabes que Hacienda, si no se lo lleva antes, se lo lleva después, y si no nos habían retenido lo suficiente durante el año, ahora habrá que pagar. Yo creo que lo importante es que la gente se informe bien de sus circunstancias personales de cada uno, que no tenga prisa, como decía el experto, y hacer las cosas lo mejor posible para evitar después un disgusto un poco mayor, pero es verdad que pagar a Hacienda siempre nos cuesta a todos, y más en estas circunstancias. Desde luego que si las circunstancias de los ERTEs que van a marcar esta situación de la declaración de la renta, Juan. Bueno, y como está así de complicado, probablemente a mucha gente que si puede, lo que hará será pagar a un asesor para que se lo haga, porque efectivamente, por desgracia, la administración tributaria es súper eficiente detectando ciertas cosas, pero no haciéndonos la vida fácil. Esta es una de esas paradojas del embudo ancho o estrecho. En este caso, la administración se ha equivocado, o no me ha retenido bien, o no ha hecho no sé qué, y entonces, bueno, pues a mí me puede costar tres trámites, que además, si me equivoco en cualquiera de ellos, pues conlleva una sanción, o etcétera, ¿vale? Así que, bueno, pues confiemos, o estaría bien que esas nuevas tecnologías maravillosas que son capaces de llevarnos a Marte, pues nos ayudarán a hacer algo como pagar los impuestos. Oiga, coja usted lo que tenga que coger, pero no me obligue a mí a hacer un máster en Derecho Tributario. Quiero decir, está bien que Donald Trump tenga muchos asesores fiscales, pero un señor autónomo que tiene un bar y que encima no ha podido abrir, pues debería ser un poco más sencillo.
Bueno, no me gustaría acabar hoy tampoco sin hablar del paro. Conocíamos ayer los datos del paro. En La Rioja, 128 personas menos en el mes de marzo, 19.967 parados. Víctor, los datos del paro del mes de marzo. Bueno, un descenso del paro siempre es buena noticia. Yo creo que estamos todos deseando que empiece a remontar la economía, que bajen las cifras de una manera sustancial. El punto bueno, explicaba esta mañana la presidenta del Gobierno, La Rioja es la segunda comunidad con una tasa de paro más baja, estamos en el 12,69%, 4 puntos menos por debajo de la media nacional. Es verdad que no es un consuelo, pero bueno, en la pandemia hemos destacado muchas veces por malos datos, pues también vamos a agradecer, ¿no?, cuando los datos en este caso son positivos en la media nacional y bueno, pues yo creo que lo fundamental es eso, que esa tendencia que parece que se empieza a dibujar se mantenga, que la vacunación, es que al final es lo que decíamos antes, la clave va a ser la vacunación, ¿no?, para que esa economía tan dependiente muchas veces del turismo, por ejemplo, en este país, pues pueda remontar de cara al verano. La recuperación económica sin duda que está ligada a la pandemia. Juan, te pido también una pequeña valoración sobre los datos del paro. Bueno, pues sí, obviamente cualquier descenso hay que celebrar las pequeñas buenas noticias. En este caso, además, en La Rioja tenemos la suerte de que no somos especialmente dependientes del turismo, así que bueno, espero que lo podamos convertir en una fortaleza y bueno, a ver si hay suerte, aceleramos la vacunación y esto se empieza a notar pronto. Vacunación y recuperación económica, sin duda, ambos parámetros para seguir creciendo. Juan Nieto, Víctor Zurrunero, gracias por haber estado hoy en 7 Magazine. Hacemos una pequeña pausa y a la vuelta vamos a hablar de salud. Ni se muevan, porque hoy es el Día Mundial de la Salud, así que vamos a darles algunos consejos y pautas interesantes para mejorar su salud. No se muevan, regresamos ya.